Hola, bienvenidos a nuestra sesión número 9 del curso de Finanzas para No Financieros. La última sesión empezamos a hablar de una herramienta muy importante en la búsqueda del entendimiento del desempeño financiero de una compañía. Estamos hablando de las razones financieras. En estas razones comenzamos a ver que teníamos distintas categorías para ir identificando los puntos más importantes o de mayor interés en el desempeño financiero de la compañía. El primer punto o la primer, categoría de estas razones, pues la que revisamos fue justamente las razones de solvencia o también denominadas razones de liquidez. Y en ese aspecto veíamos cómo teníamos distintas maneras de medir la liquidez en una compañía, entendiendo liquidez como la capacidad que tiene la empresa para enfrentar sus compromisos de corto plazo, es decir, sus pasivos a corto plazo, con sus activos circulantes o activos dentro del balance general. Entonces, en esta parte vimos cómo teníamos la razón de liquidez, que la fórmula era activo circulante dividido sobre pasivo a corto plazo o pasivo circulante. También encontramos que esta relación la podíamos obtener a través de lo que se denomina el capital de trabajo, con el activo circulante menos el pasivo circulante. Después vimos cómo teníamos la prueba del ácido, y en esta prueba del ácido comenzábamos a sacar del activo circulante algunas cuentas que sería difícil que transformáramos en papel moneda. Por ejemplo, los inventarios. Cuando hacemos la prueba de solvencia con activo circulante sobre pasivo circulante, dentro del activo circulante se encuentran los inventarios. Desafortunadamente para nosotros, pensando en que ahí hay tres niveles de inventario, puede haber inventario de materia prima, inventario de artículos en proceso o inventario de artículos terminados, sería difícil pensar que podemos transformar esos elementos en papel moneda. Por lo tanto, la prueba ácida dice activo circulante menos inventario entre pasivo circulante es una medida mucho mejor para entender el nivel de liquidez de la compañía. Además, vimos que las cuentas por cobrar, dependiendo de la política de cuentas incobrables de cada compañía, tenía también que ser considerada en esta parte de la liquidez. ¿Por qué? Porque siempre tenemos cuentas por cobrar o clientes que sabemos que desafortunadamente serán cuentas que ya no podremos recuperar en el futuro. También estas deben de estar fuera al momento de calcular la liquidez. Entonces teníamos el activo circulante menos el inventario menos las cuentas que se podían considerar como incobrables dentro de la compañía. Revisamos que dependiendo del modelo de negocio tendríamos que revisar cuáles de estas se pueden considerar incobrables y por qué razón. Quiero agradecer los diferentes correos electrónicos que he recibido sobre el tema justamente de la liquidez y había preguntas muy específicas donde me pedían hablar un poco más de un ejemplo en particular de una industria en los temas de solvencia. Entonces el día de hoy lo que vamos a presentar a continuación es justamente el ejemplo de una industria que me parece muy interesante. Primera, porque tenemos contacto con ella y segunda, porque podemos entender su modelo de negocio en consecuencia de la cercanía. Esto es, nos referimos a las tiendas de autoservicio y hoy traemos información de Walmart de México, de Comercial Mexicana, de Chedraui y de Soriana. Y además aprovechamos para presentar lo que se denomina en mucha bibliografía las razones estándar, es decir, las razones que en promedio presenta la industria. Cuando hablamos del tema de las tiendas de autoservicio, y lo veremos más adelante cuando hablemos de las razones de actividad, hay que entender muy bien cuál es el modelo de negocio de estas tiendas, particularmente que tienen componentes muy interesantes a la hora de pensar en los días proveedores, en los días inventario y en los días en los que pueden recuperar sus cuentas por cobrar. Estas compañías venden muy rápido y además cobran muy rápido, pero pueden tener largos periodos de tiempo para pagarle a sus proveedores, con lo cual no sufren por el tema de liquidez. Entonces, lo que me gustaría que vieran justamente en la tabla, aquí lo que tenemos es información del 2005 al 2012, excepto con Chedraui,
por cuestiones de lo que es la información pública del momento que cotizó en bolsa. Chedraui empieza del 2007 al 2012. Veamos primero a Walmart y veamos cómo va evolucionando en lo que es el cálculo de su función de liquidez. Es decir, activo circulante sobre pasivo circulante. Y veamos cómo va de 1.17 a 1.19, después a 1.09. Y recuerden que aquí la cifra que no nos interesa disminuir es el 1. Activo circulante entre pasivo circulante, esperamos que al menos dé igual a 1, porque eso quiere decir que tenemos al menos un peso para pagar cada uno de los pesos que debemos a corto plazo. Entonces, vean cómo estamos muy cerca del 1, 1.09, en 2008 1.12, 1.20, 1.19 en 2010, 1.15 y 1.27. Si hiciéramos justamente la prueba del ácido con Walmart, nos daríamos cuenta que en realidad estamos muy por debajo del 1. Pero en este caso, y por eso me gusta hablar de estas tiendas de autoservicio, es importante que nos demos cuenta de cómo justamente el modelo de negocio hace que no tengamos que preocuparnos por estos niveles de liquidez dentro del modelo de tiendas de autoservicio. ¿Por qué? Porque justamente el ciclo financiero que tienen nos hacen despreocuparnos. Observemos el desempeño de Comercial Mexicana y veamos cómo ellos están muy cerca del 1, pero inclusive hay periodos en los que están justamente en 0.88, y recuerden que no estamos aquí proyectando los datos de prueba del ácido, sino de activo circulante entre pasivo circulante. Vean cómo inclusive tenemos por debajo de 0.5 en el año 2008 y 2009, con 0.46 y 0.47, para después regresar a niveles de 1.2, 1.06 y 1.04. Muy bien. Ahora veamos a Chedraui y vean cómo Chedraui todavía es más agresivo en la parte de liquidez. Tenemos un 0.7, un 0.62, 0.66, 0.9 en 2010, 0.67 y 0.74. Es decir, Chedraui todavía aprovecha mucho más lo que es su modelo de negocio, y precisamente por este modelo es que puede tener estos niveles de liquidez sin que sea una preocupación para los administradores. Soriana, también en un nivel agresivo, ha pasado momentos de 1.21 a 1.13 a 0.64, 0.78, 0.86, 0.82, que se replica en el siguiente año para llegar a 2012 en 0.89. Es decir, si vemos el año de 2012 para Soriana, por cada peso que Soriana tiene comprometido en pasivo a corto plazo, solo tiene 89 centavos para pagar. Y esto pues podría ser un problema, pero recuerden, estamos hablando del modelo de negocio de las tiendas de autoservicio. Algo muy importante es el último renglón de esta tabla, donde ustedes pueden observar el promedio. Ese promedio podríamos denominarlo también las razones estándar, porque están siendo obtenidas justamente del promedio de una industria. Y como pueden ver, están muy cerca del 1, inclusive en algunos momentos por debajo, lo cual nos indica que este es justamente el nivel de liquidez que podríamos tener como media para compararnos en cuanto a la industria y saber qué tan distantes estamos de los niveles de liquidez del promedio. Eso es algo importante para poder compararnos y saber qué tan agresivos o conservadores estamos siendo en nuestras políticas de liquidez. Ahora bien, no necesariamente nos tenemos que comportar así. Vamos a ir a otro grupo de compañías que me interesa que ustedes conozcan. Antes de presentárselas y de que yo lo olvide, los datos están aquí justamente calculados entre los años de 2005 y 2012. La invitación es justamente a que ustedes completen la tabla hasta la fecha actual, que puedan acceder a los sitios web de cada una de estas tiendas y que entren a la pestaña de relaciones con inversionistas. En esta pestaña van a poder encontrar la información del informe anual. En ese informe anual encontrarán justamente los balances generales correspondientes a cada informe, a cada año, y justamente con la información que viene en el estado financiero del balance encontrarán las cuentas de activo circulante y pasivo a corto plazo. Y justamente con esas cuentas podrán calcular los siguientes años.
¿Por qué los invito a hacer esto? Porque es justamente la manera en la que yo puedo ejercitarme en la búsqueda de información y en el entendimiento de lo que sucede con una razón financiera tan importante como es la de liquidez. Entonces, se queda de tarea. Ahora bien, veamos otro grupo pequeño de empresas que, si bien no son departamentales, sí son de los grandes almacenes que también buscan trabajar un modelo de negocio similar al de las de autoservicio. Estamos hablando de Liverpool y de Palacio de Hierro. Observen cómo está calculado nuevamente del 2007 al 2012 la razón de liquidez. Y vean cómo en este caso ya no estamos tan cercanos al 1. Es decir, estas empresas no venden tan rápido sus artículos y viven también mucho de lo que es el crédito. Inclusive, ambas dan sus propias facilidades de crédito y sus propias tarjetas para cada uno de sus clientes. Si ven, desde el 2007 hasta el 2012 podemos ir leyendo una tendencia de 1.66, 1.68, 2, 1.8, 1.86, 1.91. Es decir, Liverpool está en una política muy cercana a lo que es un nivel de 2 en liquidez. O sea que tiene 2 pesos para pagar cada peso que debe en un tema de pasivo a corto plazo. Está cubierta, mucho más cubierta que las tiendas de autoservicio. Cualquier cosa que pueda salir mal, Liverpool tiene la liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos. Recuerden que también estas tiendas tienen grandes cantidades de inventario. También sería muy interesante que ustedes pudieran entrar a los sitios web de estas compañías y vieran cuál es el resultado de la prueba ácida para saber exactamente cuáles son las diferencias entre su nivel de liquidez total y lo que es la prueba ácida, quitando los inventarios y quizá quitando las cuentas incobrables. También tenemos el ejemplo de Palacio de Hierro, donde pasamos de 1.84, 1.86, 1.60, 1.50, 1.53 y 1.41. Vemos cómo la política es un poco más agresiva, es decir, ellos no tienen 2 pesos por cada peso que deben, están acercándose al 1.50. Sin embargo, no están en los niveles de 1 o 0.5 de las tiendas departamentales que vimos hace un momento. Así, estos dos modelos de negocio lo que están mostrando es su política de liquidez y cómo ellos van trabajando en este equilibrio para poder hacer frente a sus compromisos de corto plazo. Un grupo adicional de empresas que quiero mostrarles es justamente Sanborns y Gigante. Estas dos compañías también muy representativas del mercado y que ustedes conocen muy bien porque tienen presencia nacional. También son interesantes las tendencias que muestran en temas de liquidez. En este caso traigo 3 años únicamente, 2010, 2011 y 2012, pero quiero que vean cómo funciona la liquidez en Sanborns. Va a 1.60, pasa a 1.85 y termina en 1.36. Es decir, Sanborns está trabajando por mantener tendencias que le permiten tener la liquidez suficiente para tener sus compromisos de corto plazo cubiertos, pero maximiza el uso de ese efectivo que tiene. Y por otro lado tenemos a Gigante, Grupo Gigante, que tiene realmente mucha liquidez. Vean cómo tiene 2.61 en 2010, 2.25 en 2011 y 2.34 en 2012. Ahora, en este caso Gigante tiene tanta liquidez que inclusive podríamos pensar que ese exceso de liquidez ya lo podría estar reutilizando o reasignando para la apertura de nuevas unidades de negocio. Es decir, en nuestra economía al día de hoy el dinero es un recurso caro y es un recurso que vale la pena poner a trabajar. De nada nos sirve tener el dinero nada más guardado porque no genera valor y lo que necesitamos es que justamente ese dinero sea invertido en temas productivos, en unidades de negocio, para que haya crecimiento de valor. Por lo tanto, en este caso, justamente hemos revisado 3 distintos niveles de compañías que están trabajando a distintos porcentajes su política de liquidez. Lo importante es que ustedes empiecen a hacer evidente la existencia de estas políticas, que entren a los sitios web, que entren a la parte de relación con inversionistas y que justamente puedan descargar lo que es la información financiera para darle continuidad y seguimiento a estos valores. Fíjense cómo cada unidad de negocio va a tener su propio comportamiento
Y dependiendo de ese comportamiento, deberá ser justamente lo que se observe en los niveles de liquidez de cada una de las empresas. Les recuerdo que pueden seguir mandando sus dudas a einar.moreno@utlab.mx para cualquier tema acerca de liquidez o cualquiera de los otros temas previos vistos en las sesiones anteriores. Gracias.